Hola, buenas tardes a todos amigos. Hoy tenemos un nuevo programa de X Papers ahí, tocando un tema de muchísima actualidad, con una tecnología que está transformando el sector de la inteligencia artificial como es los Transformers. Para ello contamos una vez más con Alfonso Ruiz del Colegio de Matemáticas Bourbaki. Hola Alfonso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Placido, un gusto estar con ustedes. Bueno, pues ya sabes, como todos los que estamos en el sector, que la tecnología Transformers, bueno, yo voy a poner investigando y preparando el programa, aparte de todo lo que el día a día nos vamos informando y formando, pero al final te das cuenta que eres siempre un alumno en este mundillo tan extenso, tanto a nivel tecnológico como matemático. Bueno, empezaré con un titular que lo voy a dejar ahí, sin entrar a decir si me parece que es cierto, ¿no? Pero de un prestigioso blog, una publicación como es Quanta Magazine, Sí. donde publican un artículo donde hacen esta pregunta. ¿Conseguirá Transformers Takeovers pues, superar, ¿no? Sí. Sobrepasar a la inteligencia artificial? Es bastante curioso. Evidentemente, nosotros no vamos a analizar esto, pero sí que he querido dar este titular como la gran importancia que está teniendo esta tecnología a la hora de evolucionar y revolucionar la inteligencia artificial. Otra cosa que me ha parecido muy curiosa, y ahora explicaré un poco de dónde viene la tecnología Transformer, es investigando los últimos papers, es que esta tecnología no viene de inferir el comportamiento o el cerebro humano. Sabemos que las redes neuronales son un modelo, aunque precario, pero bueno, sí que se basan en modelos biológicos o en modelos neuronales. Y en el caso de Transformers, no. El caso de Transformers es una tecnología creada, ¿no? Entre comillas, ¿no? En este sentido, ¿no? Y, No, yo, dime, perdón, dime, yo si estaría un infieres en poquito, algo, yo estaría un poquito en desacuerdo. De hecho, hay algunas explicaciones, un poco iniciales de la tecnología Transformer, cuando le llamaron el mecanismo de atención, o incluso un paper antes de Badanau, donde se introdujo por primera vez estas técnicas similares al mecanismo de atención, que es la construcción matemática más importante, que sugieren que el mecanismo de atención está inspirado en el mecanismo de atención o los mecanismos de atención que se proponen aquí, utiliza el aquí es, cerebro humano. bueno, aquí lo vamos a dejar todo, evidentemente, Alfonso sabe mucho más que yo de estos temas, pero sí que por lo que he leído es que, evidentemente, cuando se plantearon. Además, esto es enriquecedor tanto para gente que no lo conozca como para la gente que ya conoce el tema de Transformers. Evidentemente, todos los modelos de atención sí que estaban bioinspirados o inspirados en cosas que se conocían referentes a este tema, pero no existía un modelo o dato, es decir, no había una equivalencia en la que tú pudieras saber si eso era realmente así. Hasta tal punto que, bueno, no sé, he encontrado un paper, también te lo dejaré y te lo pasaré, que es de los últimos y que me he quedado un poco a cuadros, que es Relating Transformers to Models and Neural Representations of Hippocampal Formation. Básicamente, este paper, que es del 2022, de hace nada, lo que hace es justamente eso, decir que Transformers, aunque no vino inspirado de forma biológica directamente bajo un modelo matemático concreto, sí que, aunque estuviese inspirado, ellos hacen un paper donde demuestran que todo el comportamiento que tienen los Transformers es muy equivalente al que tiene el hipocampo del cerebro. Ujú. Y bueno, hacen un paper, ¿no? Es decir, ahí no, vamos, lo he visto el resumen y bueno, al final sí que quería un poco lo que se publica. Tampoco puedo, lo que tú dices, ¿no? Tú tienes tu opinión, yo lo desconozco, es lo que he leído, es decir, un poquito de que era una tecnología creada y aunque estaba inspirada en conceptos y en intuición, en parte bioinspirado de lo que es nuestro cerebro, ¿no? Pero no había una base, en cierta medida está creado, ¿no? Está inventado, entre comillas, ¿vale? Aunque pueda estar inspirado. Pero que es verdad que a la hora de verlo funcionar, se está comparando desde el campo de la neurociencia y nos damos cuenta que tiene un comportamiento casi análogo a lo que es el hipocampo, que es, podríamos decir, el corazón del cerebro.
y es muy, muy curioso, ¿no? Esto lo dejaba como curiosidad. No lo sé exactamente tampoco si es que hay de verdad o no, pero vamos a dar el paper que dice esto, podemos dar información que diga una cosa, y bueno, tú estás comentando pues que sí que desde el principio ya se tenía muy en mente cómo funciona el cerebro, ¿no? En este sentido. O sea, de hecho, puede ser que estemos de acuerdo, sin que nos hayamos dado cuenta. O sea, tanto lo que tú dijiste Sí, sí, es lo mismo, como lo que sí. yo dije, porque, o sea, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, las redes neuronales, o sea, las redes neuronales comúnmente se dice que están inspiradas en cómo funciona el cerebro, cómo la sinapsis entre neuronas hacen que una estructura un poco más compleja o una estructura lógica resuelva problemas. Sin embargo, o sea, si tú le preguntas a alguien que estudia neurociencia, pues en realidad no se entiende cómo funciona el cerebro, ¿no? O sea, Exactamente. nadie entiende en lo absoluto esto. O sea, es cierto que la arquitectura general, la cáscara, uno trata de imitarlo, pero por ejemplo, esa es una crítica que hacía von Neumann al trabajo de Rosenblatt o a los conexionistas en general. O sea, von Neumann decía que pensar que porque el cerebro estaba formado por neuronas y las neuronas estaban conectadas, tratar de imitar eso desde una manera mecánica, pues era un acercamiento muy burdo. Él hacía una analogía como si trataras de regarlo con una manguera o algo Bueno, lo que pasa parecido. es que ese acercamiento ha traído unos éxitos brutales. Entonces, Es claro, cierto. es como que ha tapado un poco el origen, ¿no? Y como el nombre es redes neuronales, parece que es una simulación perfecta y evidentemente lo que tú dices, para nada, no sabemos. Incluso, por ejemplo, yo me acuerdo el otro día leí del Instituto Allen, que estudian todo el tema de neurociencia y cerebro, descubren nuevos tipos de neuronas, ¿no? Que entran en los mecanismos de nuestro cerebro. Entonces, claro, estamos descubriendo piezas, ¿no? Eh, Bueno, o sea, yo, pero bueno, yo creo que la inferencia de todo eso, ¿no? Nos da unos resultados brutales, ¿no? Incluso creo que esto lo hemos planteado en algún X paper que hemos hecho tú y yo, ¿no? Que a lo mejor no tenemos que copiar el modelo entero, a lo mejor solo copiando algunas partes claves somos capaces de replicar, bueno, no replicar, sino conseguir cosas que nos resulten muy útiles, ¿no? Porque replicar evidentemente sería hacer lo mismo. yo pienso que es también un poco a la inversa. A mí la analogía con el ajedrez me parece ideal. Los seres humanos jugaban ajedrez bastante bien hasta antes que las computadoras lo hicieran. Y de hecho, o sea, las primeras intenciones era enseñarle a las computadoras a jugar como un ser humano creía que se debe de jugar, ¿no? Hay que crear este árbol de decisiones, hay que buscar una función de peso que te diga cómo evaluar un tablero de ajedrez, a lo mejor hay que hacer un podado o un pruning del árbol para que esto sea más eficaz. Y bueno, al final construyeron un algoritmo utilizando estas nociones de cómo debería de jugar una computadora ajedrez que funcionó muy bien. Sin embargo, ahorita las computadoras juegan ajedrez mucho mejor que los humanos, y no porque sean más rápidas, sino porque el ingenio y la Claro, nueva teoría del ajedrez no se podría entender sin las computadoras. O sea, no es las humana. jugadas Podríamos decir que no es humana, ¿no? es mucho mejor, ¿no? O sea, Ajá. las computadoras, o sea, estos modelos, incluso recientemente los que han hecho de aprendizaje por refuerzo, son mucho mejores que los humanos. O sea, de hecho, pues lo mismo ocurrió en Go con Liu Zedong, Ujú. que el mejor jugador de la historia quizás se frustró tanto porque él no podía llegar a tener la capacidad imaginativa que tienen las computadoras. Aquí yo me voy a reservar una pregunta para el final, que es, viendo todos estos temas, porque estoy todo el día con estos temas, tanto a nivel de trabajo como a nivel de contenidos, enlazaré un poco lo que estás diciendo para hacerte una pregunta al final, que estoy ahí un poco en el run run. Pero volviendo un poco a Transformers, vamos al Sí. origen, ¿no? Los Transformers fueron, sus modelos Self-Attention, fueron presentados en 2017 por Google, en un paper, ¿no? Que se llama Attention is All You Need, Sí. bueno, el autor es Aziz Baswani, bueno, que pondremos los enlaces. Luego es verdad que fue Stanford más tarde, en 2021, donde empezaron a establecer lo que se llamaban los Foundation Models, que es un poco la base de lo que hoy conocemos como Transformers. Ujú. Y bueno, se llaman Transformers por el cambio tan importante que suponía dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Y fue un poco gracias a este grupo de Stanford, ¿no? Evidentemente, los Transformers, que una nueva tecnología, pero bueno, estamos hablando de 2017, ha dado origen a varias arquitecturas y están, bueno, revolucionando lo que es el sector
y las capacidades, ¿no?, de las soluciones de inteligencia artificial. En los transformers inicialmente fue enfocado al procesamiento del lenguaje natural en diferentes ámbitos, ¿no?, como el análisis, la traducción, la predicción, resúmenes, etcétera, ¿no? Pero aquí ya se están utilizando de forma sorprendente, ¿no?, de forma inteligencias artificiales con contenido generativo, en series temporales, en temas predictivos. En definitiva, los transformers pues están cambiando lo que es el estado del arte, ¿no?, de la inteligencia artificial, hasta el punto que, bueno, como hemos comentado en el titular, que se planteaba Quanta, ¿no?, si están barriendo en todos los aspectos en este sentido, ¿no? Bueno, conocemos varias tecnologías y soluciones que utilizan estas arquitecturas como BERT, GPT y, bueno, ahora el impresionante, ¿no?, DALL-E 2, que está en boca de todos, ¿no?, que ha sido recientemente presentado por OpenAI. En definitiva, un gran paso adelante que está evolucionando y creando disrupción, revolucionando el sector de la inteligencia artificial. Y aquí aparece un paper que, como tú propusiste, es muy interesante porque al final lo que intenta, bueno, para mí ha sido complejo, es verdad que lo he leído, pero sí que intenta bueno, darle una interpretabilidad en Sí, busca con una serie de técnicas y al final proponen una serie de argumentos, ¿no?, en este sentido, que ellos ven en el comportamiento a la hora de hacer. Bueno, el paper es In Context Learning and Induction Hits. En inglés no sé si es muy correcto, es un poco España profunda, pero es del 8 de marzo de 2022, es decir, es muy actual. Y bueno, surge un poco, yo creo, por el hecho de justamente eso, ¿no? Es decir, al final, a nivel matemático, ¿por qué funciona tan bien? Entonces proponen, pues ahí nos vas a explicar tú, ¿no? Es decir, un poquito diferentes conceptos, ¿no? El concepto de inductive hit, ¿no?, que es un poco, creo que es una de las claves, creo, del paper. Pero bueno, explícanos un poco cuál es el objetivo del paper y luego, si quieres, iremos entrando en los diferentes argumentos, porque al final hacen 6 argumentos con nombres bastante cada uno de ellos son bastante complejos, ¿no? Si quieres un poquito, explícanos el paper, el origen del paper, cómo lo conociste, qué es lo que propone, por qué te sorprendió, y vamos un poquito desgranándolo. sí, claro, con mucho gusto. No sé si sea adecuado, ¿crees que sea una buena idea compartir pantalla? Eh, sí, puedo, sí, sin problema. Sí, sí. Hago hospedador. A ver, Sí, puede ser. sí, sí. Te he hecho hospedador. Ah, perfecto. Voy a compartir muy brevemente mi pantalla, solamente para presentarles el artículo. De hecho, es un artículo bastante curioso en su presentación, porque es un artículo que no está en una revista y tampoco es un artículo que uno puede encontrar en PDF. Es un artículo que está en HTML o, bueno, en la computadora, en una página de internet. Y es un artículo que se presentó con videos. Este artículo, es importante mencionarlo, es la primera parte del que tú mencionas. Ah, Es la segunda parte y ajá. esta es la primera parte. Es un artículo, la primera salió en diciembre del 2021 y la segunda, como dijiste, a principios de marzo, ¿no? Es una continuación uno del otro. Es probable que en esta ocasión solamente tenga tiempo de hablar de que es el Entonces primero. vamos a ver el primero, si quieres, ¿no? Porque Sí, sí, no se haga sí. muy extenso y luego, si hay más interés, haríamos otro programa Sí, con el si hay más segundo. interés, con mucho gusto. A mí este es uno de los temas que más me interesa desde todos los puntos de vista en mi trabajo y también desde un punto de vista intelectual. Me parece Lo que fascinante. sí que sería interesante, como si fuera para mí, porque yo me he centrado más en el segundo, que era el último. ¿Qué es en qué consiste el primero y en qué el segundo? Ya nos explicas el primero. Es decir, el Sí, primero es una introducción, pero el segundo ya va, ¿qué es exactamente cada uno de ellos? digamos, el primero de los papers, creo que aquí hay un dibujo que es bastante bueno. El segundo de los papers explica un modelo generativo. La gente que esté trabajando en problemas de procesamiento del lenguaje natural es la parte de la arquitectura que comúnmente se le conoce como el decoder. Es decir, vamos a pensar que estamos en un problema muy sencillo, bueno, muy sencillo ahora, porque todo el mundo conocemos Google Translate, pero estamos en un problema de traducción de texto.
Tenemos un texto en español y queremos traducirlo perdón, un texto en español y queremos traducirlo al inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, el decoder es la parte de este modelo matemático que traduce del español al inglés, en donde escribe en inglés, ¿de acuerdo? Es decir, este no es un traductor en el que va a buscar al diccionario la palabra en español, como se dice en inglés, y las acomoda de manera en el mismo orden en el que estaban en inglés. Eso todo el mundo sabemos que no tiene ningún sentido, porque la oración no tendría sentido. Lo que tiene que hacer este modelo es primero tiene que entender el texto en español, tiene que codificar ese texto. Esto es lo que comúnmente se conoce como el feature map o el encaje, digamos. Y después de hacer eso, entonces ya logra escribir el texto. Entonces nosotros solamente nos vamos a concentrar, este artículo solamente se concentra en la parte que escribe el texto. Vamos a suponer que ya de alguna manera encontró el significado. Ahora, esto parece una simplificación demasiado grande. Sin embargo, para las personas que estén familiarizadas con este tipo de arquitecturas, pues en realidad son como un espejo. El decoder y el encoder son un espejo. Si entendiéramos bien alguno de ellos, podríamos entender muy bien los otros, ¿no? Entonces, el problema de este artículo es entender cómo los modelos matemáticos de Transformer escriben en un idioma. En este caso, cómo logran escribir en inglés, ¿de acuerdo? Es decir, cómo uno puede darle alguna instrucción a un modelo matemático y entonces el modelo matemático como va a reaccionar a esta instrucción es escribiendo un texto en inglés. Esto es muy famoso porque recientemente en The Guardian, en un periódico inglés, una computadora o un modelo matemático justamente entrenado con Transformers o construido con Transformers, escribió un artículo de la nada. Bueno, no de la nada, por supuesto, pero digamos, es un artículo enteramente escrito por una inteligencia artificial. Y este algoritmo es sin duda muy famoso y tiene aplicaciones muy, muy relevantes para la industria. Entonces, lo que nosotros queremos explicar es cómo un modelo matemático logra escribir un texto. ¿De acuerdo? Entonces, este dibujo es muy representativo porque nosotros estamos recibiendo el significado. Si quieren, lo podemos pensar como estamos recibiendo la palabra anterior, la primera palabra que nosotros escribimos, y dependiendo de la primera palabra que nosotros hayamos escrito, pues tenemos que decidir cuál es la siguiente palabra que nosotros vamos a escribir, ¿no? Es decir, nosotros recibimos un T y nosotros queremos escribir el T más 1, ¿no? O sea, la posición tésima de nuestra oración la queremos usar para escribir la posición T más 1 ésima dentro de nuestra oración. Este primer artículo, Plácido, este artículo que es la primera versión, lo que busca es explicar cómo funciona esta arquitectura simplemente cuando tenemos dos capas intermedias. Ahorita voy a explicar un poquito qué significan dos capas intermedias desde un punto de vista un poco más, un poco más ingenuo, dando detalles, pero esa es la gran diferencia con el segundo de los artículos. Aquí solamente llega a dos capas internas, ¿de acuerdo? Y de hecho, para las personas que estén familiarizadas, obvia las redes densas. Es decir, esto es una arquitectura muy simple, en realidad. Es una arquitectura con un mecanismo de atención puro, sin que sea seguido de un perceptrón. Sí, normalmente... Claro, sí, el objetivo es un poco simplificar la arquitectura para ver realmente dónde está el éxito o la clave, ¿no? es correcto. De hecho, o sea, este artículo o este trabajo, que yo pienso que es uno de los más interesantes en los últimos años, por lo menos respecto a estos modelos de lenguaje natural, lo que están buscando estos modelos, estos investigadores, es explicar qué es lo que está pasando desde un punto de vista matemático detrás de estas construcciones, detrás de estas concatenaciones, detrás de estas composiciones de funciones, detrás de estos productos tensoriales. Tratan de dar una explicación matemática a qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Y entonces, en este caso, en este artículo, se concentrarán en los modelos más sencillos, donde
ya pasan algunas cosas. Es decir, son los modelos más sencillos, pero eso no significa que sean modelos muy aburridos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, a mí me gustaría, si estás de acuerdo, Plácido, no sé si tengas algún comentario o... No, no, de ¿No? momento, A mí lo que me gustaría es explicar un poco, si están de acuerdo, voy a usar una pantalla que tengo aquí para hacer dibujos. No sé si sea la hora ni el día, no, pero lo van a ver tanto en muchos España como en México, lo van a ver para muchos en hacer... diferido, entonces lo verán a la hora muchos que quieran, de todas Ah, ok, está maneras. bien. Bueno, hoy nos ve más Bueno, gente porque hoy ya está reproduciéndose también por LinkedIn y ahí tenemos una gran comunidad, entonces, bueno, nos ven por todos sitios. Pero bueno, la mayoría lo escucha o lo ven diferido. perfecto. Bueno, entonces voy a hacer, voy a tratar de ser lo menos técnico posible, pero por otro lado me gustaría pues, explicar un poco de detalles de de este tema que a mí me parece apasionante. Entonces, imaginemos que nosotros lo que queremos es explicar cómo un modelo matemático decide cuál es la siguiente palabra cuando está escribiendo un texto. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo digo cuál es la siguiente palabra cuando está escribiendo un texto, pues, por ejemplo, el ejemplo que ponen ahí, ¿no? Cuando yo escribo Barack, pues sería bastante razonable que cualquier persona lo completara con el apellido Obama, ¿no? Este es uno de los ejemplos que ellos justamente ponen ahí. O sea, este problema parece no demasiado complicado. No sé si estén de acuerdo conmigo. O sea, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros ingenuamente? Pues podríamos utilizar todos los textos en un periódico y calcular la probabilidad condicional de la probabilidad condicionada a la palabra Barack de la palabra Obama. Espero que lo esté escribiendo bien todo. Sí, sí, muy bien. Sí, ¿ok? Entonces, yo estoy condicionando mi espacio de probabilidad sabiendo que en un espacio antes, en un momento antes, apareció escrita la palabra Barack. ¿De acuerdo? Entonces yo calcularé cuál es la probabilidad de la palabra Obama, pero podría calcular yo también la probabilidad de la palabra Bush. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es muy claro que si uno tiene un corpus suficientemente grande, pues la probabilidad de lo de arriba va a ser más grande que la probabilidad de lo de abajo. ¿De acuerdo? En realidad, este problema de yo te doy una palabra y quiero saber qué sigue después de esa palabra, pues todos estarán de acuerdo que no parece un problema demasiado complicado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? El problema es el mismo que para todos los problemas, es la misma dificultad que uno se encontraría en Machine Learning, que es el sobreajuste. ¿De acuerdo? O sea, aquí yo les estoy poniendo un ejemplo muy obvio en donde después de la palabra Barack va la palabra Obama y pues en realidad podría ser que esto sí ocurre en cualquier tipo de texto. ¿De acuerdo? Pero yo me puedo imaginar algún artículo científico en donde Barack va seguido de otro apellido y entonces, pues, por supuesto que el modelo no está aprendiendo la señal, sino está en realidad aprendiendo el ruido. ¿De acuerdo? Entonces, es esta idea de calcular la probabilidad condicional de las palabras a través del tiempo cuando van apareciendo en mi escrito. Pues esta es una idea que se debe a Shannon hace mucho tiempo, ¿no? Shannon es el padre de la teoría de la información y él ya había descubierto este tipo de modelos en donde quizás yo no solamente voy a condicionar por la palabra anterior, sino voy a condicionar por la palabra anterior al anterior y de hecho podría hacer mi ventana de tiempo tan grande como yo quiera y entonces tratar de adivinar esta probabilidad. Para todas las personas que hayan construido este tipo de modelos, por ejemplo, para un autocompletado de textos o algo así, se van a dar cuenta que
estos modelos así de simples no funcionan suficientemente bien, ¿no? O sea, solamente calcularlo no funciona suficientemente bien porque tienen el problema del sobreajuste. ¿De acuerdo? Entonces, el problema que quieren resolver estas redes neuronales de Transformer es este mismo, o digamos este mismo, pero sin caer en el sobreajuste. ¿Ok? Quieren verdaderamente aprender la señal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un ejemplo, justamente en la revista Quanta, que a mí me parece muy interesante, sobre dónde pueden ocurrir las dificultades de este problema. Imaginemos que vamos a, en lugar de escribir un texto, en lugar de intentar escribir un texto, vamos a intentar realizar operaciones matemáticas, ¿no? Como por ejemplo, 15 más 12. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero saber cuánto es 15 más 12, pues en realidad esto podría ser un problema, ¿no? ¿Por qué podría ser un problema? Porque a lo mejor yo antes, lo único que he visto es que 12 más 15 es igual a 27. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate que tú construyes la probabilidad de ver el número 27, suponiendo que en el tiempo t-1 viste el número 15, en el tiempo t-2 viste el signo de suma y en el tiempo t-3 viste el 12. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estás de acuerdo, Plácido, que si tú en tu texto alguna vez viste esto, pues entonces va a ser muy, muy fácil saber que poder hacer esta misma predicción, ¿no? Pues en realidad, pues tú sabes que la probabilidad de que ocurra un 27 y no un 26 es mucho más grande cuando tú condicionas con estos tres tiempos anteriores. ¿Estás de acuerdo? O sea, aquí sería muy, muy fácil, ¿no? Ahora, ¿a qué problemas se podría enfrentar qué problemas sabe resolver muy bien un humano? Sabe muy bien que 12 más 15 es exactamente lo mismo que 15 más 12. ¿De acuerdo? Pero recuerda que esta red neuronal solamente ha visto el texto 12 más 15 y ha visto a lo mejor el texto 18 más 23, pero nunca, nunca en su vida ha visto el texto 15 más 12. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿cuál es el problema? La red neuronal no tiene forma de jalar o no tiene forma de utilizar esta información, pues porque No la ha visto. exactamente, no lo ha visto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el mecanismo de atención? El mecanismo de atención va a calcular cuál es la probabilidad, déjenme déjenme simplificarlo un poco. ¿Cuál es la probabilidad de que 15 más 12, perdón, de que esto sea 27, o sea, de que yo pueda escribir 27, si antes vi 15, antes vi 12, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que esto es t-1, esto es t-2 y esto será t-3. Pero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar en un lugar mucho más lejano, va a poner atención en otro momento a cuando ella vio que 1 más 2 es igual que 2 más 1. Esto vamos a suponer que ocurrió en un tiempo t menos j. ¿De acuerdo? En algún otro momento de la red neuronal, vio que 1 más 2 es igual a 2 más 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que necesita esta red neuronal es poder utilizar esta información sin necesidad de calcular la probabilidad de todo lo que haya pasado aquí en el tiempo anterior. Simplemente con que en algún momento haya visto una ecuación de este tipo, el mecanismo de atención es una manera de poder utilizar este tipo de información, aunque haya sido en un momento bastante lejano. ¿Sí? ¿Esta idea queda clara? ¿Ok? Entonces, o sea, sobre todo creo que este tipo de pláticas están enfocadas en aquellas personas pues, que a lo mejor les gustaría poder leer estos Sí. artículos
con un Exacto. poquito más de claridad. Entonces, permítanme no ser tan ambicioso, porque yo mismo no entiendo todos los detalles de este artículo, y no tratar de explicar todos los detalles, sino ayudarles un poco a que, si ustedes quieren leerlo por su cuenta, la lectura sea un poquito más, más amena o más sencilla. Entonces, miren, ahorita voy a regresar a este caso, ¿de acuerdo? Pero esto que acabo de explicar es precisamente el caso en el que tenemos una capa de atención o en el que tenemos, por aquí vamos a estar cuando tenemos dos capas de atención. Insisto, recuerden que es el artículo, el primero, no es la versión más sofisticada. Este es el artículo en el que solamente tenemos Además hay dos. vídeos, ¿no? Veo que hay vídeos que acompañan a cada sección, ¿no? Dentro de Sí, lo que sí, es sí. para explicar muy bien qué Esto consiste. lo iba a mencionar, lo iba a mencionar hace rato. Es muy interesante porque el artículo está acompañado de muchos vídeos por todos lados, en donde los mismos autores, en algunos casos, explican cada una de estas secciones, ¿no? Esto es Lujoso. lo más parecido a un curso prácticamente, ¿no? Lo que ellos hicieron en lugar de escribir un artículo, ¿no? Entonces aquí, justamente, esto es el número 27. ¿De acuerdo? Y entonces lo que nosotros queremos es ser capaces, o bueno, esto de hecho lo podemos ver como ya el 15 más 12, y entonces lo que nosotros queremos ser capaces es de entender cómo funcionan las búsquedas de la probabilidad para lugares, pues que no están inmediatamente antes, ¿no? Sino buscar parejas de palabras que podrían estar mucho más lejos de lo que uno hubiera imaginado. ¿Sí? Entonces, ¿esto está claro? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, el mecanismo de atención nos ayuda a construir estos espacios de probabilidad. Ok, muy bien. Ahora, permítanme explicarles cuál es ya dijimos que el objetivo de este tipo, de este artículo, es poder entender cómo funcionan desde un punto de vista matemático los modelos de atención, ¿de acuerdo? Entonces aquí, la primera pregunta que a mí me atormenta y que pienso que es muy importante dejarla muy clara es, ¿qué significa explicar cómo funciona Claro, no es la base, un modelo matemático? sí. La interpretabilidad o explicabilidad de... Bueno, una cosa Digamos, sería explicar, ¿no? Y luego interpretarlo, ¿no? Porque al final quizás son dos cosas distintas, pero la clave es la pregunta que tú realizas aquí, claro. claro, o Efectivamente, sea, ¿no? aquí en realidad es inmenso el mundo de respuestas que uno podría dar, ¿no? Voy a recorrer algunas posibles Bueno, respuestas. quizá la explicación de este tipo de modelos también está muy condicionada, ¿no? Al ámbito que se aplique, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, de forma generalista o matemática, a lo mejor debería ser independiente, ¿no? No lo sé. O- Podría ser, de hecho, o sea, una de las razones por la que los lingüistas se han acercado tanto a las redes neuronales es justamente porque ellos ven un interés, así como los ajedrecistas en algún momento se dieron cuenta que había que entender a las computadoras para mejorar sus capacidades en un juego de ajedrez, pues los lingüistas también se dieron cuenta que necesitan entender a estas redes neuronales, porque estas redes neuronales ya nos han arrojado luz sobre estructuras Sí, aditivas, estructuras sí. geométricas Cómo que emergen existen cosas, en ¿no? el lenguaje. Características dentro del lenguaje de forma natural, pero emergente, ¿no? Es la palabra emergente es... Absolutamente, absolutamente. El mejor ejemplo es Word2Vec o estos Sí. encajes de palabras en donde uno puede entender aditivamente las analogías, ¿no? O sea, esto no se sabía, o bueno, digamos, a mí no me queda muy claro que los lingüistas sabían que detrás de las analogías Hay unas había imágenes, claro. un grupo abeliano, ¿no? O un grupo conmutativo, como la suma de Sí. vectores. Digamos, esto... Y la es- respuesta es Dalido, o sea, y ves ahí toda la parte generativa, ¿no? Cómo han conseguido toda esa asociación entre lenguaje y imágenes, ¿no?
Es algo Sí, casi mágico. o sea, entre el lenguaje de imágenes, pero incluso adentro del lenguaje hay algunas estructuras que emergen que yo pienso que no quedaban claras. Uno de los objetivos a largo plazo de este tipo de trabajos sería poder entender esas estructuras más complicadas que la computadora está aprendiendo. O sea, que el modelo logró aprender. Bueno, aquí realmente lo que busca entonces, que quizás es lo que dices tú, ¿no? Explicar esas estructuras complejas que emergen, Sí, ¿no? absolutamente. Cómo emergen o de dónde emergen, ¿no? O darle una explicación. Absolutamente, absolutamente. Yo pienso que esa es la clave de Porque ahí de hay, este porque ahí hay una gran trabajo. base, ¿no? Que pueda ser biológica, pero también reproducida en un algoritmo, ¿no? Es decir, y eso es fantástico, ¿no? Estamos hablando de que cómo aprendemos, cómo razonamos, cómo inferimos, cómo Totalmente, totalmente. hacemos O sea, analogías. este es justamente yo pienso, el objetivo más ambicioso de un trabajo como el que están haciendo. Ujú. Ujú. Y aquí nada más, o sea, para explicarme mejor, hay muchas, digamos, hay muchas maneras como uno podría contestar esta pregunta. De hecho, o sea, yo platicando con matemáticos, comúnmente no nos pondríamos de acuerdo en qué sería una explicación razonable de cómo funciona un modelo matemático, ¿no? Por ejemplo, digamos, la más sencilla quizás es la interpretabilidad. Déjame decir algunas palabras sobre la interpretabilidad. Entonces, interpretabilidad. Entonces, imaginemos que tenemos un modelo del lenguaje. Entonces, tenemos una palabra, tenemos otra palabra, y vamos a suponer que tenemos muchas palabras. Estas palabras pueden estar encajadas con un Word2Vec o pueden ser one-hot encoding, como ustedes prefieran, ¿no? Entonces, el modelo más famoso para poder clasificar, por ejemplo, si un tweet tiene un sentimiento positivo o tiene un sentimiento negativo, pues podría ser un modelo muy sencillo como el modelo de regresión logística, ¿no? En el modelo de regresión logística lo que uno busca es construir una combinación lineal en un producto escalar entre un vector omega y un vector grande de betas. Estos betas que son los pesos de las palabras, beta 1 hasta beta D. Déjenme hacer una pequeña pausa. En el artículo lo que están explicando ya es el modelo entrenado, ¿de acuerdo? Es decir, no están explicando el algoritmo de entrenamiento del modelo. Esa explicación matemática, esa tampoco existe, ¿sí? O sea, esa explicación matemática yo pienso que es todavía más complicada, ¿sí? Tiene que ver con la teoría del aprendizaje, cuántos ejemplos necesito yo para verdaderamente lograr un error suficientemente pequeño en un número de... Ha sustituido en este caso tecnologías como el STM, ¿no? Es decir, lo que tú estás diciendo está impactando en cómo este tipo de tecnologías de inteligencia artificial aprenden, ¿no? Cambiando un poco el paradigma en este sentido, ¿no? Porque eh, De alguna nos- manera lo que hace, o sea, lo que hace el STM y lo que hace el mecanismo de atención es muy parecido, ¿no? O sea, el objetivo principal del STM era tener una memoria a largo plazo, ¿de acuerdo? Es decir, poder utilizar las palabras primeras dentro del texto para poder, para poder generar el espacio de probabilidad adecuado. Este modelo está, de alguna manera, este mecanismo de atención está haciendo algo muy cercano a esto, solamente que es más dinámico lo que está haciendo, ¿no? La capa de la memoria a largo plazo o la recurrencia de la memoria a largo plazo mucho menos sofisticada de lo que está haciendo esto. Pero sí es cierto, es una sofisticación de alguna manera. Yo diría que en otra dirección. Ujú. Yo diría Sí, un poco sí, que eso no. apuntan los artículos un poco en este sentido. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, hay, hay numerosos ejemplos. Por ejemplo, yo le recomendaría mucho a la gente buscar LSTM y este, bueno, Lo lo ponemos, lo recuerdo y te lo comentamos. paso. Sí, sí. Y te lo paso a ti. Este, pero digamos, es un artículo donde explica muy bien
cómo funcionan las redes neuronales que tienen una memoria a largo plazo. ¿Lo compara con estas? ¿Lo compara con estas o es algo... No, simplemente no. De explica cómo hecho, funciona, ¿no? de hecho, en este artículo del que estamos hablando, justamente una de sus afirmaciones es que la capa de atención se puede entender como una memoria que nosotros Sí, le estamos justamente. poniendo a la red. Es una memoria donde los Pero ahí huecos... hay un nivel de abstracción mayor, ¿no? Que en el STM. Ahí la ordenación no es tan importante, la paralelización en ese sentido no funciona de la misma manera, ¿no? Que el No STM. funciona de la misma manera. Son dos maneras, de alguna manera, ortogonales de resolver un problema similar, que es tener una memoria, tener algún Y mecanismo de quizá memoria. funcione de forma intuitiva. Bueno, esto habría que leer el paper este que he comentado de neurociencia, que lo asimilaba al hipotálamo, etcétera, a cómo nosotros analizamos, ¿no? Cómo aprendemos, ¿no? Se asemeja mucho más Transformers a cómo lo haría una red neuronal, porque al final este tipo de cosas es lo que tú comentas, ¿no? Al final la base de todo esto es cómo nosotros aprendemos, ¿no? Qué Sí, mecanismos llevan a aprender o a construir nuevas sí, construcciones, nuevos Eso, mecanismos. eso es fundamental. Este ejemplo Esto. que ellos ponen me parece el más claro. O sea, lo que está haciendo es una manera de razonar lógicamente Exacto. para intentar resolver un problema, ¿no? Y ese razonamiento lógico, ese razonamiento abstracto, no se había, yo creo que entendido lo suficientemente bien. O sea, y no se Bueno, había entendido y lo lo que dices suficientemente bien tú, porque no se había visto, no se había claro, replicado. y el lenguaje lo podemos llegar como a entender que de resultado, pero claro, cuando lo dices tú, de imagen perdona, de texto a imagen, o incluso luego esto utilizado en otro tipo de técnicas como series temporales, forecasting, o incluso otro tipo de problemas, estamos hablando que esta tecnología está aplicándose a muchísimos escenarios de forma exitosa. Realmente hay una base potente, ¿no? De un algoritmo de aprendizaje que pueda Sí, utilizarse de forma muy efectiva, ¿no? Es decir, han tocado otra tecla eh, que va a permitir generar como muchísima eficiencia en muchas cosas. Bueno, ya lo está demostrando, ¿no? En las soluciones que muchos conocemos, ¿no? GPT, BERT, DALI, proteínas, bueno, en diferentes ámbitos. El otro día estaba viendo eso en series temporales, en forecasting. sí, ¿no? La clusterización de series temporales, por ejemplo, o la detección de outliers, los autoencoders recurrentes, en realidad es fascinante todo lo que se puede hacer con estas técnicas. Este, mm, y déjame decir nada más unas pocas palabras sobre la interpretabilidad clásica que uno entendería. O sea, la interpretabilidad desde un punto de vista clásico, pues uno quiere encontrar aquel beta i, es decir, aquella palabra iésima que tenga la mayor importancia para poder predecir, ya sea, voy a poner una sigmoide aquí, porque esa sigmoide, pues la mayoría del tiempo vale o 0 o 1. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso podríamos entender ese 0 y 1 como un tweet negativo o un tweet positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea básica de la interpretabilidad? Pues yo quiero encontrar aquellas palabras que son más importantes para predecir si un tweet es positivo o negativo. En algún momento tuvimos la oportunidad de hablar sobre este problema en Veripol. ¿Sí? El Veripol, este algoritmo que detecta cuando una denuncia policial es falsa o Falsas. verdadera. Eso es el objetivo, ¿no? Digamos, esa es una de las críticas recientes a Veripol, que a lo mejor no se incluyó un estudio de su interpretabilidad y en algunos casos está generando resultados no demasiado agradables, ¿no? Digamos, esta es la idea clásica de interpretabilidad, ¿sí? Con el trabajo que se está haciendo en el artículo del que estamos hablando hoy, lo que se buscaría es lograr esto, ¿sí? Al final, entonces, para un poco como los que, es decir, un poco lo que buscas es el saber interpretar es decir, que de unos inputs puedas tener un output y tú poder determinarlo. Es decir, al final, para la interpretabilidad, por ejemplo, en el tema emocional, en análisis de emociones,
¿tú cómo podrías decir que sí que es interpretable, que sí que hay interpretabilidad? Porque a partir de un tweet sabes decir si es un sentimiento positivo o negativo, ¿no? Es Pero eso lo que también, lo hace el beta, ¿no? Es decir, al final te ajá, permite... pero no solamente un tweet, ¿no? Sino más bien a partir de la presencia o ausencia de palabras, tú debas poder concluir si un tweet es positivo o negativo. O sea, la interpretabilidad es una historia en la que tú puedes, es como reverse engineering, ¿no? Es justamente el reverse engineering que estamos haciendo aquí, ¿no? Es decir, nosotros llegamos a un resultado, nosotros predecimos que cierto tweet tiene un sentimiento negativo, pero queremos Sí, sí. saber cuáles son las cualidades de ese tweet para poder, Ajá, vale. para Ahora, ver vale, ahora sí que eso. me ha quedado claro. Es como una ingeniería inversa. Al final es, tú tienes los resultados del algoritmo, pero quieres Sí, saber qué es los filters que lo han determinado, generado para tú. Si no eres capaz de determinar eso, no tienes una interpretabilidad. Podría funcionar, totalmente, pero no es interpretable porque no sabes quién lo genera, ¿no? totalmente, totalmente. Y el trabajo que están haciendo en este artículo todavía no llega. Aquí una pregunta, un poco a lo mejor no tiene que ver. ¿Interpretabilidad y explicabilidad serían cosas distintas o para ti sería lo mismo? Yo Porque los puede ser uso, yo los uso indistintamente. Yo los uso indistintamente, aunque posiblemente lo esté haciendo de manera incorrecta. claro, que sea interpretable, a lo mejor puede tener explicación, luego puede tener una explicación o no, ¿no? Pero bueno, si no tienes interpretabilidad, no tienes explicabilidad, está claro, ¿no? Es decir, no puedes conseguir explicabilidad si no es interpretable el modelo, pero una vez lo puedas interpretar, quizá no tenga una explicabilidad real, ¿no? A lo mejor, no lo sé. Esto es bastante importante el tema de este tema, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Es, lo que estamos hablando de algoritmos de análisis de texto, análisis emocional, de un resumen, el darle no solo interpretabilidad, sino al final poder explicar cuál es la lógica subyacente. Pero bueno, a lo mejor es un paso más, ¿no? Pero bueno, mínimo es que sea interpretable matemáticamente, lo que dices tú. Si no es interpretable, no podemos ya ir ni más allá, sea lo mismo interpretable y explicabilidad. pero déjame ponerte otro ejemplo que es bastante relacionado, ¿no? Aquí las palabras podrían estar ordenadas, ¿eh? Es decir, esta podría ser la primera palabra, esta podría ser la segunda y esta podría ser la última escrita, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que no tienes palabras, sino tienes precios en las acciones, ¿sí? Tienes el precio de una acción en el tiempo uno, el precio de una acción en el tiempo 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, imagínate que tú quieres hacer una predicción de una acción en el tiempo T más 1, ¿de acuerdo? Perdón. Vamos a suponer que aquí tengo el T y voy a hacer el mismo dibujo, aunque este dibujo podría no tener mucho sentido para los modelos recurrentes, pero bueno, aquí yo intentaré hacer una explicación en el tiempo T más 1, ¿no? Perdón, una Una predicción en el predicción. tiempo T más 1. Es decir, hoy es 3 de mayo y yo quiero hacer una predicción de cuánto costará Bitcoin el día 4 de mayo. Sí, como ¿De la acuerdo? siguiente palabra, pero la siguiente valoración de una La siguiente moneda, palabra, lo que sea. pero el siguiente valor. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce la interpretabilidad? Pues se traduce en escoger, desde un punto de vista muy ingenuo, se traduciría en escoger aquel precio, ¿sí? Aquel precio iésimo, ¿sí? Que sea el más relevante para hacer cierta predicción. Es Solo, decir, yo, solo necesitas el que más afecta al resultado o un conjunto. O digamos, son... lo que yo estoy diciendo es la interpretabilidad más obvia que uno Ajá. que uno podría encontrar, ¿sí? O sea, es la manera más sencilla de explicar a un modelo interpretable, un modelo en el que tú escoges el feature. Pero estás de acuerdo que eso es lo primero que querríamos hacer, ¿no? Después habrá sofisticaciones. Yo quiero las combinaciones de el precio tal con el precio tal y las estructuras más complejas. Esas estructuras más complejas son precisamente las que están encontrando en el artículo del que estamos hablando. ¿Sí? Esas estructuras más complejas son las que están emergiendo en este artículo, porque eventualmente lo que nosotros querríamos es llegar hasta este punto, ¿no? Este punto solamente los perceptrones, las regresiones logísticas, las redes neuronales no profundas lo pueden lograr y
y para modelos tan complicados como ese, pues ya se puede hacer, ¿no? De hecho, o sea, como, nada más aquí para no dejar, nada vacío, aquí no estoy hablando del algoritmo. Eso ya lo había mencionado. Entonces, no es una explicación del algoritmo de entrenamiento. Esto es una explicación del modelo ya construido. La explicación del algoritmo de entrenamiento, ese es mucho más complicado todavía. ¿Sí? Y no Entonces, existe, y no existe, en no, principio. no, no, no. O sea, ¿te refieres a que Que no no hay alguien, existirá? bueno, que no existirá, nosotros, no, eso no lo sé, pero que no existe actualmente, ¿no? Igual que aquí intentan ya demostrar el por qué funciona ya entrenado, no existe ahora mismo una explicación del algoritmo de No existe, entrenado. Porque, bueno, no existe, ¿no? Ahora, pues este trabajo es un paso intermedio en que este otro tipo de cosas existan, ¿no? uh-huh. Y precisamente, o sea, imagínate que tú tienes una red sofisticada que logra saber esto, ¿no? Es decir, que logra predecir que 15 más 12 es igual a 27, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo que encontrar el feature más relevante para hacer esta predicción de 27, pues es precisamente hacer el reverse engineering y decir, ah, mira, es que mi red neuronal en algún momento leyó que 1 más 2 es igual a 2 más 1. ¿Sí? Uh-huh. Este ejemplo es muy obvio porque nosotros para aprender que 15 más 12 es igual a 12 más 15, tuvimos que Pero, haber visto que 1 más 2 es igual a 2 más 1, ¿no? uh-huh. Entonces, es fascinante porque en ningún momento nosotros le dijimos a la red que toda pareja de números, cuando se sumaban en un sentido y el otro, son iguales, sino simplemente el modelo logró interpretar, logró estructurar este espacio de probabilidad suficientemente complejo. Sí, al final vio esa información en otro contexto y lleva ¿Sí? esa lógica a este mismo contexto, ¿no? Correcto. Es un poco la atención, lo que llaman al final el ver dónde está la atención realmente, que al final es cuál es el más relevante, ¿no? Parece ser que es lo que tú estás comentando, ¿no? Ver qué es lo que Correcto. pesa realmente para tomar una decisión u otra, ¿no? Y eso es con lo que él va Absolutamente. jugando, eso es con lo que él va jugando. Bueno, aquí explicado de una forma muy simplista para que se entienda, ¿no? Sí, 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 pero digamos, aunque esa explicación efectivamente está obviando muchos detalles técnicos, vale la pena mencionar que no es por lo menos lo que se explica en este artículo no es una sobresimplificación de la idea general detrás del mecanismo de atención, ¿no? Se queda con lo Es, importante, ¿no? Lo que es considera algo fundamental. importante, exactamente. Ok. No sé, Plácido, ¿qué te parece si nos detenemos aquí? Ah, creo que espero haber podido explicar cuál es el objetivo general de este artículo. Y con gusto, si ustedes están interesados, podemos organizar una segunda sesión en donde pueda meterme a los detalles un poco más. Sí, yo creo que si quieres hazme, bueno, da igual que sea hospedador, así, y ahora hacemos como un resumen o unas conclusiones y alguna pregunta que me he Sí, reservado yo. Bueno, realmente hemos empezado pensando, bueno, eso como hemos comentado, ¿no? Que íbamos a centrarnos en el segundo, pero bueno, es una serie de 2 artículos y bueno, lo que haremos, como dice Alfonso, para no hacerlo muy largo, es pues nos hemos centrado en el primero, donde ahí os dejaremos los enlaces y un poco en qué consiste ese artículo, que como bien dice es muy denso, pero con las explicaciones que ha comentado Alfonso nos va a permitir tener una lectura del mismo como mucho más accesible y entender muchas más cosas. Evidentemente el artículo, como bien dice, es casi un curso, lo apoyan los autores con vídeos, diagramas y al final lo que es importante hacer notar cosas que a mí me han llamado la atención. Evidentemente no hace explicación del algoritmo de entrenamiento, que de momento no existe, aunque podrá existir en un futuro, sino que al final simplifican lo que es la arquitectura Transformer al nivel más importante. Bueno, no es una simplificación trivial, sino al final dejan lo que es importante, aunque quitan algunas partes, y sobre eso buscan por qué funciona y cómo funciona, que es un poquito lo que tú has venido a decirnos y a explicarnos, ¿no? Y esa es la base fundamental que es muy interesante, sobre todo para entender esto, para evolucionar, ¿no? Primero para entender la propia arquitectura de Transformers y también cómo puede evolucionar esta, ¿no? En un futuro, ¿no?
Sí, 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 Y bueno, absolutamente. y es lo que dices tú, seguramente pues en un segundo programa vamos a centrarnos en el segundo. Yo me he ido al segundo en lo que ellos eh, intentan explicar como otro tipo de cosas, ¿no? Que también tiene su importancia, ¿no? Pero aquí voy a hacerte una pregunta dos preguntas, ¿no? Un poco viendo lo que tú estás también como matemático, como profesional de la inteligencia artificial, sobre todo en la parte más matemática. Es decir, ¿crees que este tipo de tecnología supone un antes y un después en la inteligencia artificial? Como dice Quanta Magazine, no sé si va a cambiar hasta el punto de que vamos a ir todos hacia este tipo de tecnología y otras van a caer en desuso. O aún tenemos que pensar mucho qué tipo de tecnologías utilizar según qué cosas. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta un poco a la bestia. Si me plantean un problema de series temporales, como Transformers sé que es súper potente y que hace virguerías, yo cojo lo más potente que es Transformers. O realmente esto evoluciona lo que es el estado del arte de la inteligencia artificial, pero necesitamos seguir decidiendo qué es mejor para cada caso, ¿no? Aún todavía. O esto realmente lo revoluciona todo a un nivel que... Yo en general soy un optimista ah, respecto a muchas cosas. En particular, soy un optimista respecto a lo que está pasando en el mundo en la inteligencia artificial, pero trato de ser reservado porque sé que en los 60 las personas relacionadas con la cibernética y todo eso quedaron muy mal paradas Y después esto se de, graba, ¿no? Y no se grababa en YouTube, qué exactamente, mal. justo, ¿no? Justo eso es lo que no quiero ser recordado como un optimista. Y tus nietos lo vean. Exactamente, ¿no? Yo pienso que sí, sin embargo, hay que ser prudentes porque justamente, ¿no? En los 60 hubo este boom con la cibernética, con las primeras redes neuronales, y también se pensó que iban a resolver el problema de la inteligencia artificial. No lo hicieron. De hecho, las redes, incluso las más sofisticadas, aún no han resuelto problemas muy complicados. O sea, apenas pueden escribir como un ser humano, ¿no? Ujú. Y aquí te voy a hacer otra pregunta. Bueno, entonces en teoría eres optimista, pero no quieres mojarte mucho por si a ver si. Soy Pero optimista, pero es una tecnología que verdaderamente cambia el panorama, ¿no? De la inteligencia artificial, pero vamos a ver los resultados y aún tenemos que mirar un poco todas las tecnologías que la han precedido, ¿no? es correcto. Evidentemente. Soy un optimista que tiene mucha vergüenza de serlo. Entonces, Bueno, aquí contrastas conmigo que yo tengo poca, pero bueno, yo también soy conservador muchas veces, ¿no? Pero bueno, sí que voy a hacer una pregunta que es un poco como de las mías, pero no muy larga, ahí tranquilo que no nos va a ocupar mucho tiempo. Hay una cosa que está repitiéndose, que yo soy un poco anti esa palabra, que es la palabra emergente. Sabes que el último modelo de lenguaje de Google pues tiene unas capacidades, el último que presentaron, de empezar a tener capacidades como explicar chistes, tener sentido común. Es decir, al final estaban viendo que a medida que tenían más datos, los sistemas complejos iban generando unas estructuras que se asemejaban a características que en un principio no habían supuesto, como era sentido del humor, ¿vale? claro, claro, sí, sí. Pongámoslo todo esto entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces, es la palabra emergente. Ahora aquí con Transformers, lo que tú acabas de decir, ¿no? Es decir, lo importante es su funcionamiento, pero es las estructuras que van emergiendo, ¿no? Es decir, al final van apareciendo cosas como la analogía que tú has puesto del ajedrez. Esto al final, cuando lo dejas funcionando, vamos a ponerlo así para que la gente lo entienda, llega un momento que vemos cosas en el modelo que no esperábamos y que nos enseñan a cosas que no sabíamos, pongámoslo Sí, sí, así. sí. Y esto da un poder a quien defiende mucho la emergencia en sistemas complejos. Yo no soy muy defensor de esto, ¿no? Pero es verdad que los resultados están ahí, ¿no? Y ahí mi pregunta, es decir, ¿por qué emerge lo que emerge? ¿No? Es decir, ¿dónde está el límite, ¿no? De lo que puede llegar a emerger, ¿no? Es decir, porque claro, ha habido gente, evidentemente, que dice, bueno, de ahí va a salir ya una inteligencia natural, va a salir una inteligencia humana. A medida que vayamos metiendo cantidad de datos, cuando tengamos tantos datos o conexiones como un cerebro humano, es decir, al final la pregunta es, ¿el tema emergente en sistemas complejos es un tema fascinante? Pero un poco de mi manera de ver y de forma intuitiva reduccionista. ¿Tú qué piensas? Como opinión, como opinión.
O si hay una base matemática, dime, pues mira. Pienso que los sistemas dinámicos podrían ayudar a entender mejor cómo funcionan este tipo de patrones en las redes neuronales. O sea, pienso que sin duda alguna podrían ayudar porque son estructuras más complejas que las estructuras lineales, que son las que apenas estamos descubriendo, por ejemplo, en el procesamiento del lenguaje natural. ¿No? Es decir, es un lenguaje mucho más rico en expresabilidad. ¿De Porque acuerdo? aquí se me plantea una duda. Vamos a acabar ya, porque si no yo entro en estas preguntas. Como tú has dicho con lo del el juego del ajedrez, ¿no? Evidentemente ya llegan a jugar de una manera no humana. Al final juegan de una forma muy superior a la humana. Ya no Sí, solo con parámetros o modelos o estructuras y jerarquías de pensamiento humano, sino que van más allá, de tal manera sí. que podemos ver cómo juega la máquina de ajedrez y aprender. Claro, si esto lo trasladamos al lenguaje, podríamos estar Es, hablando con una inteligencia artificial que razonara, pensara y hablara de forma superior a un humano. No sé, podríamos claro, encontrar un psicólogo que fuera mejor psicólogo que un humano. esto yo creo que es... Esto plantea unos paradigmas un poco... a mí me parece que es razonablemente natural. Las redes neuronales convolucionales ya identifican objetos mejor que nosotros, ¿no? Si yo busco mi celular en mi cuarto o el control de la televisión, me tardo mucho tiempo en encontrarlo, pero si una red neuronal lo hiciera, lo haría muy rápido. Entonces, o sea, es cierto, las redes neuronales hacen algunas tareas mucho mejor que nosotros y a mí no me parece, yo jamás diría que pronto van a escribir poemas mejor que los humanos o que pronto van a escribir el Quijote o algo mejor que el Quijote, pero Bueno, a lo digamos, mejor no, pero algo que quizá podamos leer y nos guste, pero sí. algo Pues que podamos como, leer, eso ya muy pronto, algo como la incluso que nos música. entretenga, eso sí muy pronto, ¿no? O sea, yo calculo que pronto los libros que leamos para entretenernos, No. y no para cultivarnos, solamente para No, entretenernos, las series que veamos claro, van a estar sí, hechas sí. por una inteligencia artificial. Sí, bueno, en escritura, todo el tema del lenguaje yo creo que va a ser algo que a corto plazo vamos donde más Sí, impacto, ¿no? En todo el tema totalmente. generativo. Entonces, claro, esto, bueno, vamos a dejar ahí un poco la frase de que investigar en inteligencia artificial eh, va a convertir es decir, va a conseguir una inteligencia artificial mejor, pero también nos va a permitir aprender de la inteligencia artificial que generamos, ¿no? Es como lo del jugador del ajedrez. Al final, Ujú. lo que vamos a crear nos va a permitir aprender, ¿no? De lo Sí, que hemos creado en ese sentido, ¿no? Y al final, como bien dices tú, no es algo negativo, es algo natural, es algo apasionante, ¿no? Es decir, que al final cuando... a mí me gusta mucho el tema matemático porque a un nivel práctico es verdad que, pero el ver lo que tú has dicho, ¿no? La interpretabilidad, la matemática que hay detrás, por qué funciona como funciona, nos conecta a preguntas muy profundas, ¿no? A nivel filosófico y es lo que convierte para mí la matemática en la ciencia, ¿no? El otro día leí en un libro, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo cuál exactamente, pero ponía Dios es un matemático, ¿no? Es una frase que leí. Porque bueno, en la matemática el mundo se mueve un poco con esa lógica, ¿no? En matemática la actual o la que se está por descubrir, ¿no? Pero evidentemente todo tiene como un porqué, ¿no? Y es muy interesante todo esto, ¿no? Y la inteligencia artificial parece que nos ha metido en esa dinámica y con una pasión, yo creo que no vista hasta ahora porque toca el tema humano, ¿no? Al final nos vemos ahí metidos. No es el ajedrez, somos nosotros, ¿no? sí. Muchas Bueno, gracias. Placido, me dio mucho gusto verte. eh, Tengo sí, una clase y tengo que huir. lo Pido dejamos una ya. disculpa. Un saludo a todos y a ver si hacemos la segunda parte y muchas gracias por estar con nosotros, Alfonso. Un Muchas abrazo. gracias, Placido. Me la pasé muy bien. Que tengas buen día.